Ya vamos a empezar. Hola, buenas noches. Aquí estoy con el señor Óscar Abuchaibe, que nos va a hablar de su libro ¿Cómo es la vida después de la muerte? Vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando las personas. Ya se están conectando las personas. Ustedes saben la dinámica que le vamos a estar hablando también a las personas de los grupos de WhatsApp, de los círculos de mujeres y de hombres. Por si nos ven ahí hablándole a un celular, ya saben que estamos hablándole a ustedes y también a los grupos acá de WhatsApp. Entonces vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar aquí, señor Óscar. Gracias, Vicky. Primero que todo, quiero agradecerte a ti, Vicky Lai, y a Mónica González, mis amigas, la invitación que me han hecho para tener esta charla con usted, Vicky, y con las mujeres y los hombres del círculo sobre mi libro ¿Cómo es la vida después de la muerte? Yo no creía en la reencarnación y solamente creía en Dios y en el alma, aun cuando a veces tenía dudas sobre la existencia del alma. Pero después que leí un librito de Brian Weiss, tuve mucha curiosidad y comencé a leer varios libros sobre el tema porque me intrigaba y quería llegar a conocer la verdad. Yo hago una pregunta ahí. ¿Usted tuvo alguna experiencia de haber muerto y haber regresado a la vida y que vio algo o...? No, realmente no, pero en mi libro sí describen muchos casos de muertes clínicas de personas que han muerto y que han ido hasta el cielo, y cuando regresan nos cuentan sus experiencias. Mi libro no es religioso, ni de fantasía, ni de metafísica. Es una recopilación de las investigaciones que han hecho médicos en su mayoría sobre el alma, el cielo, la reencarnación y las leyes que rigen la vida en la tierra y el objetivo del ciclo de la reencarnación, o sea, de que tenemos que regresar a la tierra muchas veces para perfeccionarnos. Ok, vamos a ver qué nos están diciendo acá las personas. Ay, te están mandando saludos. Lo mejor de Óscar, siempre aprendiendo de usted. Abrazo Susana Álvarez, la angeóloga. Una angeóloga barranquillera que está ahora viviendo en Estados Unidos. Está ahí. Y te están mandando saludos. Dice, lo mejor de Óscar, siempre aprendiendo de usted. Un abrazo, Susana. Magnífico, me siento muy complacido. Ya están las personas muy emocionadas de ver, de saber. Y muy pronto voy a llamar a Susana porque necesito consultar a mi arcángel algunas cosas. Muy bien. ¿Usted cuándo empezó a creer en estos temas de comunicación con otros planos, en la vida después de la muerte? Sí, o sea, ¿en qué momento empezó eso? Indudablemente que de la lectura de los primeros libros yo salía con dudas, yo no tenía ninguna certeza, todavía yo no creía en esa vida espiritual en la forma en que la relatan. Pero después que cada vez que leía más libros, se me iban despejando algunas dudas, hasta que después de leer más de 30 o 40 libros, entonces sí decidí
sentarme a escribir durante más de un año el libro, haciéndole correcciones hasta el modelo que tenemos hoy. ¿Cuándo empezó usted a escribir este libro? ¿Hace cuánto lo escribió? El libro fue impreso en el año 2011. Eso quiere decir que yo comencé a escribirlo más o menos a principios del 2010 o a fines del 2009. El libro es muy interesante porque realmente se trata de investigaciones muy serias de médicos de prestigio, responsables, vinculados a universidades, que plasmaron cada uno de ellos en uno o en varios libros sus experiencias. Y da la gran casualidad, lo que no es, esa coincidencia no es casual, realmente, de que todos los escritores de los 5 continentes, de las diferentes ciudades, relatan no solamente las vidas pasadas de cada una de las personas que hipnotizan, que pueden ser, que son diferentes, sino el proceso que se vive después de la muerte en el cielo y el regreso a la tierra. En ese proceso, en los detalles de ese proceso, todos los escritores están de acuerdo. Bueno, aquí están haciendo unas preguntas. En el Círculo de Hombres, Abraham pregunta: buenas noches, interesante el foro. ¿El libro tiene algún conocimiento acerca del espiritismo cartesiano? Yo sé de las invocaciones que se hacían a mediados del siglo XIX y que se extendió por toda Europa, pero que venía de América. Pero realmente con el nombre de cartesiano no sé de qué se trata. Ok, Abraham, entonces, ok, perfecto. Ahí Jimena Cruz, acá en Facebook, nos estaba preguntando cuál ha sido la historia que más te impactó. De pronto de estos, creo que la historia que más te impactó de la vida después de la muerte, o de las reencarnaciones, o de esas historias que tú escuchaste. No, las historias son demasiadas. Yo creo que para eso habría que leer el libro. El autor que más me impactó sí es Michael Newton, que es un escritor de este siglo y que estudió hipnosis profunda, y es el que más ha estudiado sobre las actividades del espíritu, porque ya cuando el alma deja el cuerpo se llama espíritu. Las actividades del espíritu en el cielo, en las que todos los que hablan de las vidas pasadas coinciden en que esos procesos son los mismos. Ok, muy interesante. ¿Y qué mensaje podemos darle a esas personas que dicen que no creen por su religión, que no creen en la reencarnación? Que creen que no, que esta es la única vida y que no reencarna. O sea, de pronto, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hemos vivido muchas vidas? ¿Que es un factor? Ajá. Claro, eso es muy fácil. Los que no creen en la reencarnación, si se someten a la hipnosis aun cuando no crean en la reencarnación, le van contando sus vidas pasadas. O sea, en una hipnosis, en una sesión de hipnosis, ahí podemos entrar en contacto con esas vidas pasadas. Sí, no solamente eso, sino que, por ejemplo, una de las cosas que hacen con mucha frecuencia las personas que se dedican a hacer esas regresiones es que le dicen a la persona que vaya
a una vida, digamos, la anterior o hace 3 vidas, y que cuentan qué estaban haciendo la última semana antes de morir. Y poco a poco le dicen que cuenten en el momento de su muerte qué sucedió. Entonces ellos todos dicen que el alma se desprendió del cuerpo, pero el alma siguió teniendo conciencia y visión de todo lo que está a su alrededor. Entonces, eso es muy interesante, y todas las personas que se someten a regresiones, aún las que no creen, van perdiendo el miedo a la muerte, porque ese proceso de hacerlos llevar al momento de morir y de ver que aún después de muerto sigue el alma viviendo y que va hacia las nubes y a un túnel de luz y llega hasta el cielo, eso les hace perder casi totalmente el miedo a la muerte. Qué bueno que estés hablando sobre el miedo a la muerte, porque hoy precisamente, cuando hice la publicidad de que hoy íbamos a tratar de este tema, una de las mujeres que quiso ingresar al grupo, ella está en Cali, ella me dijo: yo le tengo pavor a la muerte, sufro de ataques de pánico. Yo lo que le respondí en ese momento, como terapeuta espiritual, le dije: bueno, eso fue lo que tú viniste a sanar, ese pavor a la muerte. Ella necesita hacerse una regresión a vidas pasadas. ¿En qué ciudad está ella? Ella está en Cali. En Cali hay muchos regresionistas, o sea, personas, muchas de ellas médicos, que se dedican a hacer regresiones a vidas pasadas. Una vez que a ella le hagan ver, que ella misma vea su vida, alguna de sus vidas anteriores, y que vea que ella murió, pero que su alma siguió viva, viendo todo, oyendo todo. Inmediatamente, cuando ella tiene esa percepción de la cual no va a tener duda, ella va a perder casi totalmente el miedo a la muerte. Ella lo que debe es averiguar con algunas personas cómo hace contacto con un regresionista a vidas pasadas, que es mediante hipnosis, una hipnosis suave, sin peligro y sin que uno pierda la conciencia. Mientras uno lo hipnotiza, uno no pierde la conciencia. Si hay alguna observación que uno tiene que hacer, uno la hace a la persona que lo está hipnotizando. Aquí están haciendo una pregunta en el círculo de mujeres. Dicen: ¿qué pasa después de la muerte? Ahorita, antes de que iniciáramos el foro, usted me estaba contando paso por paso cuando la persona apenas muere, su espíritu sale. Sí. Cuéntenos esos pasos acá, que yo creo claro. Que... Uh-huh. Cuando la persona muere, el alma se va desprendiendo poco a poco del cuerpo. En ese momento, cuando se desprende, ya se le llama espíritu. Es la misma entidad, pero se le llama espíritu. El espíritu se va a la altura del cielo raso, más o menos. Bueno, si está en un local, claro que eso en el mar no sería diferente, pero se hace a una altura más o menos del cielo raso. Ahí mira su cadáver, mira las personas que están alrededor, y algunas deciden quedarse algunos días mirando el duelo de los parientes y van a su propio funeral, pero la mayoría se van hacia las nubes, hacia cierta altura, y allá encuentran un túnel de luz que los atrae y caminan un poco y llegan al cielo. Cuando llegan al cielo encuentran una bienvenida de los parientes y amigos que han muerto antes que esa persona, y le dan la bienvenida, abrazos, risas, chistes, y lo hacen sentir como en su casa. Y el espíritu se va dando cuenta
que su casa original es el cielo. No, nosotros como espíritu, antes de venir a la tierra, existíamos en la eternidad en el cielo. Después de eso, el espíritu es sometido con su espíritu guía a una auto reflexión. Repasan la vida, toda la vida que acaban de dejar. Normalmente en una biblioteca en donde tienen grandes libros y ven como si fuera en televisión toda su vida, las cosas más importantes, buenas y malas. Y hay unas conversaciones y unas observaciones del guía haciéndole ver al espíritu las cosas buenas que hizo y en qué cosas cometió equivocaciones. El guía. Todos tenemos un guía. Todos tenemos un guía espiritual. Todos tenemos en la tierra 2 ángeles, no uno, porque los ángeles siempre andan en par, y un guía espiritual. Los ángeles siempre andan en par. En par. Ellos andan, como quien dice, con amigos, o sea, en compinchados. No, siempre a ellos los crean en par y siempre están en par cuando acompañan a cualquier persona. Después vienen lo que se llama el proceso de orientación, que es con la ayuda de unos sabios, de unos espíritus sabios de mucha experiencia, muy bondadosos, y hacen otra vez el repaso de la vida pasada, pero ya en una forma un poco más seria, pero sin que los vayan a recriminar muy duramente los que algunos llaman jueces. En realidad no son jueces, sino orientadores. Ellos le indican qué tienen que corregir en la próxima vida, qué hicieron bien, le recuerdan, le detallan y todo. Después de eso al espíritu le dicen que ya queda como residente en el cielo y está, según un investigador que hizo un promedio que no podemos garantizar, de que él sacó un promedio de que los espíritus están unos 40 años allá de residentes. Pero hay casos, los niños, por ejemplo, que mueren por asesinados o temprano, de pronto regresan a los 5 años. Y hay otras personas que por causa de que algunas cosas malas que hicieron, los tienen allá con alguna sanción y duran 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. Aquí están haciendo una preguntita, qué pena interrumpirlo, porque ahora que tocó el tema de los niños, Yuri nos dice: hoy me enteré que mi embarazo de 12 semanas llegó solo hasta la semana 9. ¿Qué pasa con estos bebés? O sea, murió en la barriga, no alcanzó a nacer. El bebé no nació. El espíritu de ese bebé o el alma regresa al cielo y entonces espera, le programan una nueva vida que en muchas ocasiones es con la misma mamá. Y entonces, después de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, normalmente esos bebés no demoran mucho para nacer, no demoran como nosotros que demoramos 40, 50 años, 100 años, no. Los bebés vuelven a la tierra nuevamente, con una madre distinta, pero en la mayoría de los casos con la misma madre. Muy con bien. Otro cuerpo, con otros rasgos. Con otro cuerpo, otra persona. Es otro ser. Otro ser, pero la misma alma. Bueno, es cierto, otra pregunta nos hacen: ¿es cierto que en sueños se puede contactar con amigos o parientes desencarnados? ¿Qué pasa cuando soñamos con desencarnados? Cuando nosotros dormimos, el alma se libera del cuerpo y viaja. Y
conversa con otras almas, se encuentra con otras almas. Es muy posible que en alguna ocasión una persona sueñe algo relacionado con eso, aun cuando a mí solamente me ha sucedido una vez que me pareció que una persona venía a consolarme de alguna aflicción que yo tenía. Sí es cierto de que el alma, cuando uno duerme, sale del cuerpo y socializa con otras almas. Ok, muy bien. ¿Qué nos puedes decir sobre las personas que se suicidan? ¿Qué sucede con estas? ¿Quedan en el limbo, en un limbo o tienen un castigo? Las personas que se suicidan tendríamos que catalogarlas en dos categorías. Una categoría, digamos, los enfermos mentales que están sufriendo mucho, o los enfermos mentales que no tienen conciencia de lo que hacen, o personas que realmente lo hacen para beneficio de otras personas. Puede que lo haga bien o puede que esté equivocado, pero si su intención es beneficiar a otras personas, entonces van a ir al cielo normalmente. Pero las personas que por algunas enfermedades no quieren soportar algunos dolores y se suicidan o buscan ayuda para una muerte, para que los ayuden a morir, esas personas tienen sanción. Algunas personas de esas quedan como fantasmas en la tierra durante varios siglos. Sí tienen sanción, y cuando ya los espíritus superiores consideran de que esa persona ha reflexionado mucho, y entonces la llaman para que vaya, mandan a alguien para que vaya por ella en el cielo. También varias suicidas van al cielo, pero entonces allá le hacen ver los errores que cometieron y qué vidas habrían tenido si no se hubieran suicidado, y que en muchos casos a veces la vida que tendrían si no se hubieran suicidado es menos dolorosa de lo que ellos pensaban. Ok, yo le pregunto ahora, estas personas maestras, maestros espirituales que vienen enfocados a trascender el karma, a trascender las limitaciones, a sanar la historia familiar, que llegan a una evolución humana bastante alta en comparación con otros que no se dedican a hacer trabajo interior, a sanarse, ¿qué pasa con estas personas cuando mueren? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta me sorprendió a mí mucho, y quizás los va a sorprender a ustedes. Todos vivimos el mismo proceso. Es como en la tierra, vamos a kinder, a primaria, bachillerato, a veces estudios universitarios, pero todos iniciamos como almas buenas, pero ignorantes, cometemos muchos errores, delitos, hasta homicidios, robos, y cada vida es un aprendizaje. Cada vida es como la asistencia a una escuela. Entonces, en cada vida vamos aprendiendo, y después de muchas vidas, por ejemplo, después de 200 vidas, esa persona tiene más experiencia, es más avanzada espiritualmente,
más avanzada moralmente, pero todas tienen el mismo principio y el mismo fin. El fin del ciclo de la reencarnación es el cielo. No hay ninguno, aun cuando haya cometido crímenes atroces, que no termine de la misma manera. La diferencia está entonces que quienes se equivocan, cometen muchos delitos, van a tener más vidas y van a demorar mucho más tiempo, muchos más miles de años para perfeccionarse y para completar el ciclo de la reencarnación. O sea, que todos hacemos kindergarten, primaria, bachillerato, universidad, doctorado, hacemos el curso completo. Y Dios no castiga a ninguno de sus hijos por la eternidad. Todas las sanciones que imponen los seres por delegación de Dios, los seres espirituales superiores, son temporales y el tiempo depende de los delitos que haya cometido. Y ahora yo le pregunto, ¿qué pasa cuando termina el ciclo de la reencarnación? Ese es objeto de mi segundo libro, que se llama El Plan de Dios, y subtítulo El Universo de los Espíritus. Cuando se termina el ciclo de la reencarnación, según el libro Urantia, que dicen que fue revelado, hay discusiones sobre eso, pero los 2 capítulos primeros parece imposible que fueran escritos y que tuvieran los conocimientos de la organización espiritual que tiene Dios, de las categorías de los seres en diferentes niveles, con diferentes funciones. Entonces, esas revelaciones dicen de que hay una ascensión hacia Dios que lleva millones de años con escuelas, universidades, pero también con oficios, con socialización y con recreaciones. Wow. Bueno, acá en el círculo están las mujeres. Les cuento que tiene muchas admiradoras. Aquí están diciendo qué señor tan divino, qué sabiduría. Está la gente encantada con usted, señor Óscar. Yo le recomendaría, realmente lo que yo les digo es muy resumido, pero el libro mío está escrito en un lenguaje sencillo y muy entendible, y ahí hay pruebas que no podría yo resumir en un tiempo tan reducido, sobre cómo no hay duda para quienes estudian sobre el tema de que la existencia del alma eterna, del cielo, de Dios y de la corte celestial son una realidad. Muy bien. Señor Óscar, ¿qué pasa cuando uno sueña siempre con un muerto? Mi abuelita me toca la mano y me dice que todo está bien. La abuelita le está diciendo que todo está bien, que no se preocupe. Eso pienso yo, ¿no? Sí, los espíritus a veces se manifiestan en sueños, y la aparición de casi todos los espíritus algún familiar tiene un objetivo principal, que es lo que más le preocupa a los espíritus: decirle a sus familiares que están bien, que están muy bien, están mejor que en la tierra. De manera de que no tengo duda de que la abuela le está diciendo, le está dando ese mensaje. Yo tengo otra pregunta. Hay personas que ven a los desencarnados estando en este plano. Ven a los desencarnados todo el tiempo. ¿Qué misión tienen estas personas
en esta vida es para llevarlos a la luz, para ayudarlos a ir a la luz, o qué es? ¿O será que de pronto ya puede ser un canal para que esas personas de pronto quieren ayudar a resolver ciertas cosas que de pronto su familiar o alguien no se está dando cuenta? Porque he oído eso, gente que ve a los desencarnados. Sí, hay algunas personas, hay algunas pocas personas que tienen el don de ver a los espíritus de personas que fallecieron. Y algunas de esas personas no se interesan mucho en el fenómeno y no quieren tomar partido sobre el particular. En cambio, hay otras personas como Sylvia Browne, que se dedicó a investigar todo eso y tenía su consultorio en Estados Unidos y escribió libros. Y yo he oído mencionar de la pariente de alguna nuera mía que hablaba con los espíritus, pero ella no se dedicó especialmente a ninguna tarea relacionada con eso. Conozco otro caso de Susana Álvarez, que ella desde pequeña hablaba con los espíritus y es una medium excelente para hablar con los arcángeles. Yo he hablado con ella, a través de ella como medium, con mi arcángel Miguel unas 6 veces y estoy por hacerlo nuevamente. Yo le hago toda clase de preguntas, de negocios, de familias, de amigos, de cuestiones espirituales, para que me aclaren muchas dudas que tengo sobre cuestiones espirituales. Quiero saber todo, pero claro que Dios no nos da, nosotros no tenemos una capacidad de entender todo lo que significa Dios. Aquí hacen otra pregunta. ¿Es cierto que uno presiente que se va a morir? Algunas personas sí, pero la mayoría no. La mayoría se da cuenta cuando están muy graves y pueden pensar que van a morir. Pero, por ejemplo, muchas personas que están vivas y dentro de un mes están muertas, la mayoría, la inmensa mayoría no presiente. Algunas pocas personas sí he oído de casos como en Medellín, que me contaban que había una mujer enferma y tenía una amiga que la visitaba y le dijo: yo hoy me voy a morir, y se murió ese día. Aquí dice Karen: cuando me gané un viaje, mi papá tenía un mes de fallecido y soñó que él la besaba, la abrazó y le dijo: yo te dije que te lo ibas a ganar, estoy orgulloso de ti. Su pregunta es: ¿fue real lo que pasó o por la ansiedad que yo tenía que él me viera lo soñé? Es real, su papá le habló a través del sueño. Puedes, yo no garantizaría, pero yo pienso que puede ser real. La mayoría de los espíritus lo que quieren hacerle conocer a sus familiares es que no se preocupen por ellos, que ellos están bien. Hay un caso muy especial cuando el presidente Uribe tenía un ministro de salud, ¿cómo se llamaba? Viajó a Cali en una avioneta y se estrelló por una tormenta. Y resulta que la aviación oficial, la FAC, buscaba por todas partes, especialmente un poco hacia allá y un poco hacia acá, en una extensión sobre la ruta que probablemente debió seguir, y no encontraban la avioneta. Entonces, la esposa tenía un amigo médico que hace regresiones a vidas pasadas y le dijo que le hiciera regresión y lo pusiera en contacto con su marido. El regresionista le hizo la hipnosis y la puso en contacto con el alma de su ex esposo. Eso es una de las cosas que hacen los regresionistas. Y ella le preguntó: tienen un mes de estarte buscando
y no te encuentran, ¿dónde estás? Entonces él le dijo, en el cerro tal. Eso para ella era lo mismo que nada, y tampoco para los aviadores, y entonces tuvieron que consultar los mapas del Agustín Codazzi y encontrar el cerro tal, que el nombre que él decía, y fueron allá y allá lo encontraron. Ok, muy bien. Dice, me quería decir algo de ella. Me gusta, bueno, hay otra pregunta. Bueno, yo estoy aquí, lo que pasa es que ustedes saben que pasan cosas aquí alrededor y yo estoy pendiente de todo. Me gustaría saber cómo se sabe que realmente estamos aprendiendo la lección. Hay lección que saber de que estoy haciendo las cosas bien. Indudablemente, eso yo creo que es bastante sencillo. Si una persona no roba, no delinque, ya tiene un camino recorrido, tiene varias vidas, tiene varias experiencias y se ha mejorado bastante espiritual y moralmente. Pero si además ayuda a los demás, hace un esfuerzo y ayuda a los demás con consejos, con dinero si puede, todo tienen que hacerlo en proporción de sus capacidades económicas. Entonces esa persona indudablemente que ha evolucionado, ya no está en el primer nivel, y por las acciones de una persona, por sus bondades, por la forma como ayuda a los demás, podemos más o menos estimar que está más o menos evolucionada. Existen 7 niveles y nadie nos dice en qué nivel estamos, pero sí podemos saber, de acuerdo con nuestras acciones, si ya no robamos, si ya no matamos, si ayudamos al prójimo, quiere decir que estamos bastante evolucionados. Aquí hacen otra pregunta. ¿Se vuelve a encarnar después de 50 años, por ejemplo, en el mismo grupo familiar? Si no ha hecho la tarea, sigue ahí, ¿no? Es posible que sí. Es más, los espíritus se agrupan en grupos que varían de entre 10 y 25 almas o espíritus. Y la mayoría retornan a la tierra y se reencuentran. Pero como cuando nacemos nos borran todo nuestro pasado, no sabemos quiénes somos, entonces muchas veces un amigo fue una hermana nuestra en la vida anterior, o un hermano, o un tío, o otro amigo. Entonces, siempre las personas no nacen solas en otro país, sino que están acompañadas de la mayoría de su grupo espiritual, de sus compañeros espirituales. A mí me gusta la parte que estuvimos hablando antes de empezar el foro, donde hablábamos de los contratos, porque a veces uno se queja y uno dice, ay, a mí ¿por qué me tocó esto? ¿Yo por qué nací aquí? Yo soy una desdichada. Mejor dicho, Dios, hasta incluso decimos, Dios fue malo conmigo, ¿yo por qué vivo esto? Entonces, la parte de cuando somos espíritus y estamos allá arriba en el cielo, antes de volver a reencarnar, hacemos unos acuerdos y nos dicen con estos guías, con estos seres de luz que hay ahí arriba, entonces empiezan a decir, bueno, a ti te faltó aprender esto, entonces, bueno, vas a volver en vida como esposa de este señor, porque es así, ¿no? Los acuerdos y los contratos. Claro. Resulta lo siguiente. El último acto antes de regresar a la tierra es el plan de vida que tiene que aceptar la persona. Si la persona participa con los espíritus superiores y sabios de esa elaboración del plan de vida y no
no puede terminarse el plan de vida sin la aprobación del interesado, del espíritu interesado. Recuérdeme, Vicky. Entonces, cuando nosotros venimos a la tierra, venimos, según dicen los espíritus, con libre albedrío. Pero ese libre albedrío está limitado por nuestro plan de vida que hemos aprobado. Nosotros hemos aprobado, es como si hubiéramos celebrado un contrato. Si ese plan de vida dice que nosotros vamos a nacer en tal parte, nos vamos a casar con fulanita de tal y nos vamos a morir en tal o cual forma, tal edad, eso es obligatorio porque eso fue aceptado por nosotros. La otra limitación que tenemos es que en cada vida hay consecuencia de las vidas anteriores. No hay ningún perjuicio que causemos a otras personas que no se pague en las vidas posteriores. Ni hay ningún perjuicio que nos hayan causado a nosotros que no nos lo paguen en las vidas posteriores. ¿Cómo los pagan? De pronto, una persona que se ha portado mal con otra, lo mandan de empleado de la persona a la que maltrató. Eso es, por ejemplo, una sanción. ¿Y cómo puede ser un beneficio? De pronto, una persona que lo perjudicó a uno, de pronto en esta vida lo ayuda, le da consejo, le facilita dinero o le facilita la forma de ganarse el dinero. Entonces, esa es la realidad. Nosotros somos libre albedrío, pero con esas dos limitaciones. La del contrato que nosotros aceptamos como plan de vida y las consecuencias forzosas que traen nuestros actos en cada vida anterior. Ok, qué bueno que toques esta parte, este tema, porque hay veces que escuchamos en las noticias esos crímenes de que este señor abusó de esa niña. Y yo canalizo también a los ángeles, a los guías espirituales, y yo cuando suceden estas cosas, yo hablo con mis guías y algo que me dicen, ellos traen algo pendiente de vidas pasadas, o sea, no es por casualidad que hayan actos violentos entre dos personas, es porque tienen temas pendientes. En muchas ocasiones es así, pero hay que hacer una salvedad. Dios ni los espíritus superiores en quien Dios delega todas sus actividades, no aprueban eso. En el plan de vida no figura ninguna venganza, pero como tenemos libre albedrío, Dios no quiere impedir de que una persona cometa una venganza. Eso es decisión de cada persona, pero está sometido a las consecuencias de que eso le puede ocasionar en las próximas vidas. Pero esta venganza, a veces esta venganza sucede de forma inconsciente, porque esta persona de repente no sabe por qué empieza a tener ciertas actitudes con una persona y resulta que es porque esa persona le hizo cosas a esta en vida pasada. Entonces, de alguna forma lo hace de forma inconsciente. Pero eso no lo libra, eso es cierto, pero eso no lo libra de su pecado, de haber hecho una obra mala, porque esa persona tiene la libertad, el libre albedrío de perdonar o de vengarse. No es obligatorio que tiene que vengarse. Y el hecho de que se vengue está indicando de que no está muy evolucionado, no está en un nivel muy alto. Y posiblemente le toque sufrir, yo diría que un poco bastante para aprender las lecciones, porque los sufrimientos son los que hacen aprender.
los éxitos y los placeres nos hacen aprender. Y Dios ha establecido el sufrimiento como medio para que nosotros aprendamos. El sufrimiento es el medio más eficaz de que dispone la reencarnación para que vayamos evolucionando, perfeccionándonos y yendo hacia el objetivo de espíritu puro. Entonces, señor Oscar, en su libro, en su primer libro, ¿Cómo es la vida después de la muerte?, vamos a encontrar las pruebas de muchos investigadores que han investigado, sí, este tema de la vida después de la muerte. Aquí, ¿qué vamos a encontrar en el libro? No solamente eso, sí, claro que sí, ahí hay muchos ejemplos de vidas pasadas, pero también hay ejemplos de otras pruebas sobre las cuales no me quiero extender para no tomarme mucho tiempo, pero por ejemplo se dan casos de una señora que murió en un parto y después nació a los pocos años en otra familia, en un pueblo distante a 130 y pico kilómetros en la India, y ella, la niña, desde los 4 o 5 años estaba diciendo, cuando yo vivía en tal parte con mi otra familia, esta muchacha, ¿qué le pasa? Está un poco chiflada, pero tanto insistió que decía, y mi esposo se llamaba tal, yo tenía un esposo, tenía tantos hijos. Entonces le dijeron, bueno, te vamos a complacer, vamos a traerte a tu esposo. Le trajeron al esposo y ella dijo, no, ese no es mi esposo, ese es mi cuñado. Le trajeron a otra persona y tampoco dijo, ese tampoco es mi esposo. Entonces tuvieron la obligación de llevarla donde ella decía. Y encontraron precisamente en esa población que ella decía a la persona que había sido su esposo, con el nombre, conocía a todos los hijos, a pesar de que era apenas una niña, pero todo lo que ella decía fue corroborado. Muchos casos hay en Alemania han nacido niños que a los 4 años están hablando sánscrito y han salido de Alemania, ¿no? Y hay muchos casos, y hay otro tipo de pruebas sobre los cuales no me quiero extender, porque la verdad es que pues yo no les puedo contar el libro todo en una hora, porque el libro tiene 410 páginas, y ahí está más o menos completo el tema. Aquí hacer una pregunta, ¿qué papel juega la conciencia en la muerte? ¿Qué papel juega la conciencia en la muerte? Sí, es que la conciencia es, entiendo yo por lo que leí el libro de Ginás sobre el cerebro, del doctor Ginás, es parte del organismo, del cuerpo. Entonces, hay una conciencia orgánica, corporal, y hay una conciencia del espíritu. Es decir, cada persona está compuesta de 2 entidades, el alma con su conciencia y el organismo con su conciencia cerebral. Pero la conciencia cerebral desaparece y continúa la conciencia, que es mucho más extensa del espíritu. Ok, o sea que hay una conciencia corporal y una espiritual. Sí, tan es así que en el feto, después de que el feto tiene varios meses y el alma está presente, pero todavía no se ha metido dentro del cerebro de la persona, porque no lo hacen sino poco antes de nacer o en los últimos meses. Sin embargo, se ponen a dialogar el espíritu o el alma con la mente del feto.
Ok, muy interesante este proceso. Vamos a ver qué otras preguntas. ¿Puedo, dice María Inés, ¿puedo saber cuál es mi plan de vida o el contrato? Yo creo que mediante una regresión a vidas pasadas se puede conocer algo, pero yo no creo que le digan todo. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi arcángel qué día voy a morir, lo más seguro es que me diga que no me va a decir. Y eso hace parte de mi contrato. Hay algunas cosas que yo creo que se pueden saber a través de la regresión a vidas pasadas. Dice María Inés también, si somos más seres humanos, mi pregunta es, ¿se crean almas nuevas? ¿Hay almas nuevas? La creación de las almas ha sido desde hace miles de años y todos los días crean almas. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta han hecho por aquí que de pronto no hemos leído. Creo que en el Facebook Nayid estaba haciendo una pregunta. No recuerdo, déjenme y la busco por aquí. ¿Hay algo más que usted quiera aportar? Mientras tanto, yo les quiero decir lo siguiente. Las personas que estén interesadas en leer el libro pueden pueden llamar a la amiga Vicky o me pueden llamar a mí al teléfono 313-533-8847. Si la persona interesada en comprar el libro es de Barranquilla, el proceso es muy fácil. Yo tengo libros en mi casa y se han vendido libros en la Librería Nacional. Las personas que se muestren interesadas en otras ciudades, yo se las hago llegar a través de la Librería Nacional y la Librería Nacional les avisa cuando apenas llegue para que puedan comprar el libro en la ciudad donde están. Mi correo electrónico, no sé si alguno de pronto puede interesarle, es Oscar Abuchaibe G de gato, que pertenece a mi segundo apellido, Oscar Abuchaibe G de gato, @gmail.com. Muy bien, ya saben, ahí pueden escribirle a Oscar. Aquí dice, ¿conoce o comparte algo sobre lo que se dice de los círculos dantescos referidos en la Divina Comedia? No he leído la Divina Comedia y si acaso se trata de diablos, no hay diablos. No hay diablos, no existen diablos. Eso no existe, que el diablo, ay, que nada de eso existe. Nada de eso existe. Bueno, pero las personas que a veces hablan con desencarnados que dicen que vieron algo feo, de pronto fue que vieron a un ser todavía muerto, ¿será? O sea, de pronto con una herida. Los fantasmas son de muy diferentes clases. Hay fantasmas de muy mala clase porque todavía son muy ignorantes y todavía tienen sed de vengarse y tienen el deseo de que lo que ellos están sufriendo también lo sufran otras personas, y entonces ellos pueden aparecer de una manera muy grotesca, muy miedosa. Eso está sucediendo, y eso en Estados Unidos hay cazafantasmas para personas que han tenido problemas con espíritus que están aferrados a la tierra. Esos son espíritus de personas que no aceptan, que por ejemplo mueren jóvenes o mueren en accidentes o han cometido algunos delitos y entonces quedan aferrados a la tierra. No quieren aceptar que están muertos, quieren seguir vivos, y algunos de esos
realmente tratan de causar daño, aun cuando como ellos no tienen cuerpo, sus posibilidades y sus capacidades son muy limitadas. Ok, aquí otras preguntitas porque ya se va a terminar el tiempo. Entonces dice, Nayib pregunta, ¿se puede hablar con un espíritu? Mi papá que tiene 40 años de fallecimiento, ¿él estará en otra vida nueva ya? Para mí, yo creo que eso es muy difícil de saber. Eh, ¿Cómo es la pregunta Que ella quiere completa? saber, su papá murió hace 40 años, que Ah. si ya que si puede hablar con él y que si ya él está en otra vida. Bueno, si quiere hablar con él, sí es posible, acudiendo donde un regresionista que la somete a una hipnosis suave y le tiene sus métodos de tratar, y la mayoría de los casos hay éxito y lo pone en contacto con su papá o ¿Y con si la ya persona que ha reencarnó? fallecido. ¿Ah? ¿Y si ya reencarnó? Ya, ¿y si ya reencarnó esta persona? Eh, Hay algo muy complicado, y es que los espíritus tienen el don de ubicuidad. Cuando vienen a la tierra dejan una parte de su energía en el cielo. Y entonces yo no sabría contestar exactamente su pregunta, pero sí creo que hay alguna posibilidad. Bueno, y aquí vamos a cerrar con esta pregunta. Elaine dice, ¿usted se ha hecho regresiones, es decir, las ha vivido o ha investigado para sí mismo? El 20% de las personas no somos hipnotizables por los métodos corrientes. A nosotros el 20%, de entre los cuales estoy yo, tiene que ser un hipnotizador con una maestría, y ese sí puede hipnotizarme, pero los intentos que yo tuve de obtener memoria de mis vidas pasadas, no pudieron ni los maestros de Medellín. Entonces, ¿cómo lo reemplazo yo? Hablando con la medium Susana Álvarez a través del teléfono, porque ella vive en Estados Unidos y ella me sirve de medium para hablar con mi arcángel Miguel. Bueno, aquí habría otra preguntita. Bueno, ya vamos a ir cerrando, pero dicen, ¿la Biblia va en contravía de todo esto? Pues los reencarnacionistas respetamos todas las religiones, porque todas las religiones tienen la idea de una vida espiritual después de la muerte, que hay sanciones, y tienen mucho en común, pero todas las religiones tienen muy graves errores. La Biblia, si se trata de la Biblia cristiana, hay que referirse. El Antiguo Testamento, eso no son sino cuentos, cuento más cuentos. Eso de que Dios mandó 7 plagas a los egipcios. ¿Cómo va a poner a Dios a jugar, a mandarle males a toda una nación? Que abrió el mar rojo para que pasaran, y que cuando iban persiguiéndolos, entonces cerró para que el ejército que los iba persiguiendo se ahogara. Por Dios, Dios no está para esos juegos. Dios es una entidad que está muy bondadosa, muy recta, muy justa, y no está en favor de ninguna religión. Yo por eso no soy religioso, pero sí soy muy espiritual. Respeto todas las religiones, pero todas tienen escrito muchas fantasías como si fueran verdades. Bueno. Hay una cosa que en el libro de él habla sobre que lo mandaron a borrar en la Biblia, acuérdese. ¿Ah? Un tema. El tema sobre la reencarnación en la Biblia
estaba, y era un emperador. Sí, pero eso está ahí. Sí, Yo aquí también alguien lo- que está acompañándonos está hablando de que, La iglesia- él toca un tema en su libro, de que en la Biblia habían escrito un tema sobre la reencarnación y lo mandaron a quitar. Hay mucha información que está oculta y no nos las quieren decir. No, la cosa es más interesante. La iglesia cristiana en un principio creía en la reencarnación. Jesús creía en la reencarnación. Jesús una vez dijo que Juan era Elías en esta vida. ¿Qué quiere decir eso? Elías había vivido 400 años antes. De la única manera que Juan podía ser Elías es que reencarnó. Entonces, en la Biblia, a pesar de que borraron muchos escritos en favor de la reencarnación, existen varios versículos en los que consta la creencia del cristianismo y de Jesús en un principio de la reencarnación. En mi libro están los detalles. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por su sabiduría, por estar aquí. Qué maravilloso habernos compartido esta información tan bonita y tan importante que ya saquemos a la luz esto. Ustedes me perdonan y yo les voy a insistir en que lean mi libro, no porque lo escribí yo, sino porque el contenido es una recopilación muy valiosa. Yo les repito mi teléfono, que es 313-533-8847. También les voy a decir una cosa. Mi primer libro, está escrito en 4 idiomas. En inglés, en español, en inglés, en hindú, en hindi, que es de la India, y en mandarín, que es de la China. Está en venta el español, el inglés y el de la India. En la China todavía no lo he podido poner en venta porque mis libros están en venta en la empresa Amazon. Pero la China no deja entrar a Amazon, no la deja vender sus libros. Entonces estoy en la diligencia de buscar una empresa que venda mi libro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya encantado, sé que sí, les ha gustado este tema y nos vemos el jueves, vamos a tener otro foro con un tema súper interesante que se los voy a estar poniendo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias, Vicky, gracias a usted que me dio la oportunidad, pues, en esta charla de hacer conocer la realidad de la existencia de Dios, de la corte celestial, del cielo y de los espíritus que habitan los cuerpos y se llaman almas. Okay. Y del ciclo de la reencarnación y del ciclo de la ascensión a Dios, del cual da detalles mi segundo libro. Bueno, ya saben, Oscar tiene 2 libros muy interesantes. Los pueden encontrar en la Librería Nacional y también con él. Él ahí dejó sus datos. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias a ti.